Hola alumnos del cuarto medio, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Esperando se encuentren bien en sus casas junto a sus familiares. Hoy vamos a ver la primera clase con respecto a la unidad número 1 que tiene que ver con funciones. ¿Ya? Vamos a ir viendo tipos de funciones, de qué se trata una función, una imagen, una preimagen, dominio, recorrido, y vamos a graficar distintos tipos de funciones. ¿Ok? Vamos a empezar con qué es una función. Sean A y B conjuntos no vacíos, una función que es de A, ¿cierto? Un conjunto, recuerden que esto es un conjunto y tiene distintos elementos. En B, en otro conjunto, existe una relación que asigna cada elemento de X, que es de la primera función, perdón, del primer conjunto, al otro conjunto que viene siendo B, que por lo tanto dice, cada elemento X del conjunto A tiene un único elemento en Y que es del conjunto B. Por lo tanto, nosotros podemos decir que acá está X, aquí está Y, y cada elemento de X contiene un elemento en Y. ¿Ya? Aquí cada conjunto, o sea, cada elemento del conjunto A tiene un elemento del conjunto B. El 1 con el 2, el 2 con el 4, el 3 con el 6 y el 4 con el 8. ¿Ya? Existen distintos tipos de ejemplos con respecto a lo que tiene que ver esas funciones y que se relacionan en un conjunto. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A y el conjunto B, y aquí existen letras A, B, ¿cierto? Y aquí existe 1 y 2, esos elementos tienen un único elemento en el conjunto B. Eso viene siendo función. De lo contrario, si yo tengo A y B en esos conjuntos y existe de la casualidad de que uno de esos dos no tiene elementos, ya en el otro conjunto, por ejemplo, la letra B no tiene ningún elemento, esto no viene siendo una función. ¿Ya? Vamos a ir viendo distintos ejemplos con respecto a cuáles son funciones o cuáles no. También existe la posibilidad, ¿cierto?, que tampoco viene siendo una función, cuando yo tengo que un elemento de conjunto A en el conjunto B tiene dos, ¿cierto?, corresponde a dos elementos o dos imágenes, preimágenes, esto tampoco viene siendo una función. Pero sí, yo voy a tener dos conjuntos, ¿ya? Supongamos que esto es 1, 2, A y B, ¿ya? Ese elemento, el A, tienen 1 y el B tienen 1, esto también puede ser una función, ¿ya? Para que lo consideren también en conjuntos. Acá el avatar me está diciendo que tengo que recordar que el eje Y de la recta numérica es lo mismo que f de x, o sea que f de x es lo mismo que yo estuviera diciendo y, ¿en qué? En un plano cartesiano. Recuerden que eso es y o f de x, recuerden que es lo mismo, y esto viene siendo x en las horizontales. También me está recordando que en una función la letra i, ¿cierto?, la que tiene que ver de forma vertical, se corresponde a la imagen de x mediante la función, y x viene siendo la preimagen, o sea que la i es la imagen y la x es la preimagen. Después vamos a ir viendo algunos tipos de cálculos. El dominio, ya, de una función viene siendo el conjunto de todos los valores para los cuales es definida la función. Se denomina dom(f), o sea, dominio de f, y tiene el conjunto de las preimágenes. Si lo decimos en palabras menos técnicas, el dominio viene siendo todos los valores que yo me puedo tomar en esa función. Ya recuerden que en todos esos valores ustedes pueden tomar los valores que sean, pero que estén en el conjunto de los reales, número entero, decimal, fracción, etc. ¿Ya? El recorrido es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente, o sea, la letra i en el plano cartesiano, y se denota con rec de f, o sea, recorrido de f. Y esto está en el conjunto de las imágenes.
Nuevamente, si ocupamos no las palabras técnicas, el recorrido vienen siendo todos los valores que a mí me dé el resultado de la función. ¿Ya? Pues, por ejemplo, yo tomo el valor x8 y el resultado de la función me dio 9, el recorrido en este caso viene siendo el 9, ¿ya? Y el dominio viene siendo el 8 que yo consideré para poder calcular la función o poder graficarla. Ya, acá dejo dos imágenes muy importantes para que ustedes la puedan revisar después en el documento. El conjunto de partida en la función A tiene un conjunto de llegada en el conjunto B, ¿ya? Esos puntos son importantes porque la A viene siendo la preimagen y el elemento del conjunto B viene siendo la imagen en este caso de la función, ¿ya? F de A, o sea, F de la preimagen, tiene una imagen que venía siendo el elemento del conjunto B, ¿ya? Para que ustedes lo tengan un poquito más claro. Luego vamos a ver lo que es muy importante, evaluación de una función, ¿ya? Lo que está acá expresado, que lo voy a marcar con rojo, eso, viene siendo una función, ¿cierto? F de x es igual a 2x menos 1, f de x es igual a 4x menos 8, etc., como sea necesario el cálculo. Para encontrar las imágenes de una función, se reemplaza la variable independiente, ¿ya?, de la fórmula que define la función f de x es igual a 2x menos 1, o la que me estén preguntando, por el número o expresión que corresponda, ya colocándolo en paréntesis. ¿Para qué? Para que después no nos equivoquemos los signos, ¿ya? Aquí hay algo muy importante, ya que ustedes tienen que saberlo, que x se denomina las variables independientes y la letra y se denomina la variable dependiente. ¿Ya? Ahí no salió la impresión, pero después ustedes lo van a tener en el documento, ¿ya? Que está mejor configurado. Vamos a ver algunos tipos de funciones básicas que ustedes deberían saber. Cuando una función es continua, ¿ya?, es que no tiene algún tipo de corte, como el que está expresado en el de acá. Si ustedes se fijan, ese se le denomina función discontinua porque en el espacio que está ahí existe un corte, o sea, no hay una imagen para esa preimagen, ¿ya? En la continua, el recorrido puede ser curva, recta, ¿cierto? Ahí correspondiente a distintas funciones. Una función creciente, o sea, quiere decir que va aumentando la variable independiente, o de formas más primitivas podríamos decir que es una función que crece, ¿cierto? Va aumentando ese tipo de valor variable, independiente o dependiente, ya que está expresado en la imagen. En tercer lugar está la función decreciente, ya que también en palabras más burdas son que va decreciendo, va en bajada, puede ser recta, puede ser ondulada. Ustedes tienen que ir viendo lo correspondiente a la función que vamos a ir viendo después, ¿ya? Y la función constante, ya que como está aquí la fórmula o la expresión de la función, f de x es igual a m, o podemos expresarlo como en un ejemplo, f de x es igual a 3, ¿cierto? O sea que va a cortar solamente en el 3, en la función solamente va a haber resultados 3 infinitamente, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Luego vamos a ver tipos de funciones más avanzadas que ustedes deberían ya reconocer para que podamos después ver límites, derivadas, ya todo lo que tiene que ver con cálculo. Para esto existen distintos conceptos que ustedes deben considerar. Una función lineal siempre va a pasar ya por el centro de ese plano cartesiano, o sea que va a existir el 0,0. En este caso existe el 0,0, ¿ya? Después está la función afín, que eso está denominado por m de x más n, que eso es una constante que va a decir la posición de esa función, ¿ya? Podemos ver en un ejemplo. En el primero nosotros podemos decir f de x es igual a 2x, ¿ya? En la función afín, f de x es igual a 3x más 2, ¿ya? Eso pueden ir viéndolo después. Función cuadrática, si ustedes ya lo habían pasado, recuerden que es una parábola, ¿ya?, que puede ir hacia arriba o hacia abajo según ese valor. Podemos dar un ejemplo, f de x es igual a 3x cuadrado más 3x menos 2. Un ejemplo, recuerden que en eso lo vamos a ir calculando en la siguiente clase.
vamos a ver vértices, corte en el eje X, corte en el eje Y, ¿cierto? Todo eso, si la parábola es cóncava, convexa, también lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Hoy solamente para que ustedes tengan en consideración cuál es la que voy a preguntar. Función exponencial, ¿ya? Que dice f de x es igual a elevado a x. Esa a y esa x pueden ser distintos tipos de números en los conjuntos de los reales, pero nosotros lo vamos a ver de esta forma. F de x es igual a 2 elevado a 3, un ejemplo, ¿ya? Para que ustedes tienen que considerar y ver que eso es una curva, ¿cierto? Que nunca va a tocar en alguno de los ejes y los vamos a ir viendo con mayor detención en la próxima clase. La función potencial o potencia, por ejemplo, f de x va a ser igual a, esta es la que va a variar, por ejemplo, 3 al cuadrado, ¿ya? Pero acá hay una diferencia con respecto a la exponencial, porque vamos a ir viendo después cuando es par o es impar ese exponente. Como en el ejemplo de acá, cuando es impar va a existir ese tipo de curvas, ¿ya? Cuando es par, no. ¿Ya? Porque van a ser números todos positivos, o sea, va a ser como una cuadrática, o en el caso que está acá, que es impar, va a existir algún tipo de quiebre, ¿ya? Que también lo vamos a ir graficando y se van a ir dando cuenta de la diferencia uno con el otro. Y en la última, la función irracional, que no se pide mucho, ¿ya? Pero lo vamos a ver para que lo tengan en consideración para después hacer el análisis de toda la materia y todo lo que tiene que ver el electivo. Acá hay un ejemplo, f de x es igual a la raíz cuadrada de 2x más 4, ¿ya? Ahí nosotros vamos a considerar y tienen que tener muy claro que dentro de una raíz cuadrada no pueden existir números negativos, ¿ya? Porque como ustedes lo vieron el año pasado, vienen siendo valores imaginarios y eso no puede existir acá, ¿ya? Siempre son con valores reales. Acá yo les voy a mostrar cómo graficar distintos tipos de funciones. Se me rayó un poquito ahí, pero vamos a colocar una hoja en blanco, está todo fríamente calculado. Vamos a graficar el siguiente ejemplo con f de x es igual a 2x. El primer paso que nosotros tenemos que considerar es hacer una tablita que lo habíamos hecho antes, ¿ya? Con los valores de x y los valores de y. Recuerden que esos valores de x ustedes lo pueden considerar dentro de los reales, pero son a libre elección. Pueden ser números altos, números bajos, como ustedes lo consideren. Yo voy a tomar el 0, ¿cierto? Porque es mucho más fácil. El 1 y el menos 1. ¿Ya? Tampoco la mala el lápiz, así que lo voy a cambiar por el que tenía. Ya sé que era de otro color. Entonces, al nosotros elegir esos tres números, los vamos a reemplazar en la función original. En este caso, como f de x es igual a 2x, el primer cálculo es f de 0, ¿cierto? Porque nosotros consideramos el valor 0. O sea, 2 por 0 y eso me da 0. Por lo tanto, en este caso, el valor de la función cuando es x es igual a 0, el y va a ser 0. En segundo lugar, el f de 1 va a ser 2 por 1, y eso es 2. Por último, f de menos 1 va a ser 2 por menos 1, y la regla de los signos, 2 por 1 es 2, pero más por menos es menos. Y voy a completar mi tablita con tres valores, quedo feliz, ¿ya? Y el último, como me dice que vamos a graficar, graficamos la función. A ustedes les va a quedar obviamente mucho más derecho que a mí y más ordenado porque tienen los cuadraditos del cuaderno, ¿cierto? Supongo que todos tienen esos cuadernos cuadriculados. Por lo tanto, como yo sé que aquí me está entregando coordenadas, la primera coordenada es 0,0, la segunda 1,2 y la tercera menos 1, menos 2. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque recuerden que las coordenadas son x, y, x, y, x, y, x, y. En la primera, 0,0, 0,0. 1,2, 1,2. Y la tercera, menos 1, menos 2, ¿cierto? Ustedes entonces en la casa van a tomar una regla, ¿ya? Y vamos a considerar todos esos puntos para poder graficar la función y les va a quedar obviamente un poco más derecho que a mí,
pero tiene que pasar por todos los puntos que nosotros consideramos, ¿ya? Y después nosotros vamos a identificar cómo se llama ese tipo de función, que lo habíamos visto anteriormente, que está en el cuadrito de acá. Si pasa por el centro se denomina función lineal. Por lo tanto, nosotros tenemos que esta función se llama función lineal. ¿Ya? Acá yo les dejo, para que ustedes consideren también los cálculos, que en el ejemplo anterior habíamos hecho todos los pasos. Primero, encontrar lo que tiene que ver el cuadrado, ¿cierto? Cada una su imagen y su preimagen, ¿cierto? Hicimos el cálculo en la función, encontramos las coordenadas que son importantes para esta función y luego hacemos el gráfico identificando qué función puede ser ese ejemplo, ¿ya? Acá, en el cuadrito acá, que salió un poco cortado, nosotros estamos tratando de encontrar, ¿cierto?, para hacer el cálculo de la imagen de una función. Aquí me dice que quiero calcular la imagen de 2 en la función f de x es igual a x menos 1. Si yo quiero encontrar y calcular la imagen de 2, ¿ya? Si yo quiero calcular eso, lo único que tengo que hacer es escribir la función, ¿cierto? Porque esa es la que me están preguntando, f de 2, ¿cierto? Es igual y reemplazo ese numerito, que en vez de x, aquí yo voy a colocar 2 y se le va a restar 1. Por lo tanto, f de 2, o sea, la imagen de 2 en este caso viene siendo 1. ¿Ok? Eso es lo que me trata de decir acá, que f de 2 va a ser igual a 1 y que en el archivo que yo voy a dejar sale mucho más claro. ¿Ya? No sale corrida la imagen. En segundo lugar, el segundo ejemplo, que lo pueden realizar ustedes en sus hogares, yo ya está hecho de igual forma en el archivo que les voy a dejar adjunto, va a entregar algo como esto. ¿Ya? Dice f de x igual a 2x más 4, considero la tablita, ¿cierto? Que esa es la tabla que yo estoy obteniendo y le voy a dar la imagen, ¿cierto? A la función de cada uno de los valores y me va a entregar los valores de y. Recuerden que acá nosotros vamos a tener 2 y 8, que eso es 2,8, 0 y 4, 0,4, 1,6 menos 2,0, ¿ok? Pero recuerden que esos valores de x, ustedes pueden tomar cualquiera en el conjunto de los reales, no siempre tienen que ser los que yo estoy colocando acá. Ustedes pueden colocar un decimal, una fracción, pero ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Sí podemos tomar valores bajos, ¿ya? Recuerden ser muy inteligentes en eso. Y de la misma forma, acá como está corrido y después la impresión ustedes lo van a tener de mejor forma, aquí me están tratando de ver y calcular una preimagen, que eso también está en la evaluación que ustedes tienen que realizar. Para calcular una preimagen, que aquí en el ejemplo que está ahí dice, calcular la preimagen, ¿ya? De 9 es la función f de x es igual a 2x menos 1. Al yo tener ese cálculo, vamos a hacer una especie de función. ¿Cómo va a ser el paso? Yo voy a escribir la función f de x es igual a 2x menos 1. Tengo la función. Pero eso que está ahí, que es f de x, lo voy a reemplazar por lo que me están preguntando, que es 9. O sea que eso va a ser 9 es igual a 2x menos 1. ¿Ya? Y como tenemos una función, acá nosotros sumamos 1, o si ustedes quieren hacer, ¿cierto? Si el 1 está restando, al otro lado pasa sumando. 9 más 1 es igual a 2x, se conserva el 2x. 9 más 1 es 10, es igual a 2x, o sea, el 2 si está multiplicando, como ustedes ya saben, en el otro extremo de la ecuación pasa dividiendo. Por lo tanto, x es igual a 5. ¿Y qué encontramos con esto? Que la preimagen de 9, ¿cierto?, es 5.
¿Ok? Espero que les quede claro, porque eso es fundamental saberlo para después poder hacer toda esta guía. ¿Ya? Espero que no hayan algún tipo de duda. Cualquier cosa me lo pueden consultar al correo. ¿Ya? Yo acá les dejo lo que tiene que ver la guía de aplicación con todo lo que tiene que ver con la clase. En primer lugar, ustedes tienen que calcular los valores que están acá. Recuerden que eso es f de x, y lo tengo que reemplazar el 0 en el x, el 2 en el x, el 3/5 en el x, así como lo hicieron en la guía anterior 1 y 2. ¿Ya? Y así después ustedes tienen que realizar para todos ellos una preimagen de 10 para la función inicial, que es 2x menos 2, y una preimagen de 44 de 2x menos 2. En la 2 tienen que determinar exactamente lo mismo con el anterior, pero acá ya hay un poquito de dificultad porque está elevado al cuadrado. Tengan mucho cuidado con los signos. En la otra, ustedes tienen que encontrar primero el valor de f de 0 para esa función, el valor de f de 1, de nuevo para la función. ¿Y qué hago al último? Los resultados se suman porque estoy sumando. Si me da en las casualidades de la vida un valor negativo, mucho cuidado ahí, ¿ya? En la otra hago exactamente lo mismo, pero mucho cuidado porque dice, en la función f de x es igual a 2x más a, aquí no me va a dar f de 2 es igual a 5, me puede dar f de 2 es igual a 5 más a. No vayan a eliminar la a porque sí. El valor de f de 2, o sea, reemplazo, es 5. O sea, tengo que hacer una ecuación, lo mismo que hicimos con la preimagen. Calculo f de 2 porque me da 5, pero ahí me va a quedar que a va a ser igual a un número. ¿Ya? Tengan mucho cuidado de eso. Cualquier duda me la hacen llegar al correo. Y acá, en las últimas dos, dice, dada la función, igual como en el anterior, ¿cierto? Que lo tienen que ir reemplazando. Y en la número 5, tengo que graficar las siguientes funciones, como lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, dar 3, 4, 5, los valores que ustedes quieran, para poder graficarlo, y le tienen que entregar para f de x es igual a x cuadrado menos 5, con el a y con el b. Espero estén muy bien, tengan un muy buen aprendizaje. Cualquier cosa me pueden consultar a los correos que están en el inicio de la guía, están los dos correos. Lo importante es que no olviden especificar el asunto en el correo, nombre, curso, asignatura, ¿ok? Tienen que entregarlo el plazo máximo el 11 de mayo, recordar realizarlo si es posible en el cuaderno, me lo envían o dentro de esta hoja, pero identificando el asunto del correo. Se cuidan, reponedor, trabajo en sus casas y se cuidan mucho. Nos vemos pronto.